Hola a todos, bienvenidos al podcast del Departamento de Neuropsicología y del Neurolab de la Universidad del Valle de Guatemala. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora de la Maestría en Neuropsicología Aplicada del Neurolab, y está con nosotros nuevamente el ingeniero Pablo Mazariegos de la Cerda. Como ya habíamos dicho en el otro capítulo, el ingeniero Mazariegos pues viene a hablarnos sobre el desarrollo de sensores biométricos y en este capítulo hablaremos de las cabinas de telemedicina. Así que muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias, ingeniero Pablo. Bueno, cuéntenos un poco, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho en el otro podcast, pues el ingeniero Mazariegos ha trabajado en diferentes áreas, en la simulación de circuitos, en la impresión de 3D de equipo, bueno, ¿qué será? Dispositivos, ¿verdad? Si podríamos decirlo, dispositivos. Y vamos a hablar sobre qué significa las cabinas de telemedicina. A ver, ingeniero, cuéntenos, ¿qué es eso? Las cabinas de telemedicina, todo pasó por una idea de que nosotros estábamos trabajando dispositivos médicos para la pandemia, ¿verdad? Entonces, pues uno de los sensores que estuvimos trabajando fue de temperatura y frecuencia y saturación de oxígeno, ¿verdad? Y frecuencia cardíaca. Pero después, conforme fuimos avanzando, se nos ocurrió que por qué no podíamos, digamos, por el tema de pandemia y de todo. La crisis en la que estábamos. Sí, justamente porque no intentábamos hacerlo por medio de telemedicina. Y entonces surgió la idea de trabajar, digamos, el tema de estas cabinas, que es una cabina como cuando eran de teléfono, digámoslo así, donde pues tiene, digamos, un sillón, una pantalla, ¿verdad? Tiene cámara, tiene incluso para poder leer documentos y varios sensores que pues la idea era tomar los signos vitales del paciente para que pues se pudiera dar una atención primaria, digamos, básica, ¿no? Inicial. Inicial, ¿verdad? Y la idea es que pues se puedan colocar estas cabinas en lugares remotos, ¿verdad? O sobre todo donde no hay acceso a la salud, ¿verdad? Entonces, justamente en eso estuvimos trabajando pues varios años, ¿verdad? Es interesantísimo cómo la pandemia nos abrió y nos alertó para hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que necesitábamos. Y siempre que el ser humano está en crisis, finalmente somos más creativos y podemos desarrollar cosas. Una vez que hicieron estas cabinas, ¿funcionaron, no funcionaron, siguen funcionando actualmente? Ingeniero, cuéntenos un poco. Digamos, estas cabinas, se empezaron a diseñar y todo lo que se está trabajando actualmente es digamos, obtener los permisos. Los y, patentes digamos, sobre todo, digamos, porque es un equipo médico, hay que pasar las validaciones, ¿verdad? De justamente que las mediciones son las correctas, ¿verdad? Entonces, esta empresa ya está trabajando, digamos, se fueron para México y están trabajando actualmente en eso. Ya. Ingeniero, por supuesto que la pandemia nos permitió conocer muchas cosas que teníamos que monitorear, porque en el área de neurociencias, los neuropsicólogos veíamos si la gente estaba deprimida, podíamos verificar con la administración de pruebas por teléfono, hacer estudios. En el caso de los sensores, ¿hubo otros avances que ustedes hayan desarrollado o que usted haya conocido en esta área? Digamos, los sensores que nosotros utilizamos o pues que desarrollamos fueron sensores de temperatura, sensores de talla, de peso, ¿verdad? También el oxímetro. También se estuvo trabajando en poder auscultar, digamos, un micrófono que podía auscultar, digamos, el corazón y los pulmones, ¿verdad? Sobre todo eso, más que todo para escuchar, digamos, la respiración de los pacientes, ¿verdad? Y también se estuvo trabajando con un medidor de presión arterial. Luego se quería trabajar justamente el ECG, pero el ECG, el electrocardiograma, se dejó de último
porque sí poseía un gran reto, sobre todo por el tema del ruido eléctrico que existe y, digamos... En el entorno. Sí, en el entorno. Entonces, sí estuvimos hablando con varios médicos y nos indicaron que esos eran los signos vitales que normalmente en una cita de atención primaria era lo que se necesitaba, ¿verdad? Entonces, fue justamente esos sensores a los que nosotros nos dedicamos. Okay. Definitivamente después de la pandemia, la mayoría de yo creo que todos los que nos dedicamos a la salud atendemos de forma virtual. Claro que depende de cada disciplina, ¿verdad? Yo veo muchas cosas en el área de salud, la parte psicológica, emocional, que tiene un componente enorme, pero si la gente pudiera, por supuesto que tiene que ser un equipo multidisciplinario en el que, ¿verdad? Esa parte nuevamente otra vez entender y que la gente que nos está viendo en el podcast que se dé cuenta que puede ser ingeniero, puede ser sociólogo, puede ser psicólogo, neuropsicólogo, pero necesitamos trabajar en conjunto, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, nosotros trabajamos con, empresas que nos ayudaban sobre todo a hacer el UI incluso, el tema de las instrucciones para que los pacientes se pudieran hacer las mediciones, colocar. Porque muchas veces, cuando nosotros probábamos los dispositivos, con nosotros funcionaban perfectamente bien, pero era porque nosotros día a día sabíamos cómo se colocaban. Estaban expuestos al equipo. Sí, entonces era, erróneo pensar de que no iba a haber fallas, ¿verdad? Entonces, justamente teníamos que probar el equipo con ya pacientes que, pues, número uno, se probaban en este tipo de equipo con gente que no sabía leer. Entonces, era un gran reto. Porque nosotros decíamos, bueno, le vamos a colocar aquí los mensajes y todo, pero ¿y qué pasa si la persona no sabe leer? Entonces, tendrían que usar pictogramas, pictogramas para, ahora póngase aquí, sí, hay que validarlos. Entonces, justamente, diseñábamos animaciones para que, que los muñequitos pues, se pudieran poner los sensores en de forma adecuada. O también, lo que también estuvimos tratando de hacer es implementar otros sensores para validar que la persona, por ejemplo, cuando se tenía que medir la temperatura, muchas veces vimos casos de que los policías para dejarlo entrar a uno usaban la pistola de temperatura y pues solo la apuntaban como que si nos estuvieran disparando, pero realmente la forma correcta para realizar cierta distancia, ¿no? Distancia, sí. Entonces, pasa lo mismo, con los sensores. Si muy buenos pueden ser, de grado médico pueden ser, pero si no se utiliza de forma adecuada, pues la lectura va a ser, no va a ser precisa. Entonces, nos ayudamos nosotros con otros sensores para poder validar que, la forma como estaba sujetando o la distancia a la que se estaba midiendo la persona fuera la correcta, ¿verdad? Claro. Oiga, ingeniero, y actualmente aquí en la Universidad del Valle, porque estamos en la Universidad del Valle, ¿hay algún proyecto que esté vinculado a eso, que esté desarrollándose sobre eso y que estés trabajando? Ahorita, por el momento, no. Lo que suelo hacer con mis estudiantes del curso de simulación es que yo les, sobre todo con el área de biomédica, yo les dejo un proyecto que se trabaja a lo largo del curso, en donde pues ellos mismos presentan, ideas de realizar dispositivos y yo les voy ayudando, a lo largo del semestre, dándoles feedback, diciéndole, qué tipo de baterías pueden utilizar, sobre todo cuando están haciendo, dispositivos para realizar mediciones de signos vitales. Con personas. Ahora, ¿cree que de las destrezas que se desarrollan en los ingenieros, siendo usted ingeniero tan vinculado al área de la salud, cree que su formación o qué cosas deben tener ahora los chicos que nos están escuchando o los papás que nos están escuchando sobre esos dispositivos ese entrenamiento o destrezas que el estudiante debe tener para tipo de carreras? Yo creo que
algo fundamental, considero yo que si a la persona le apasiona el tema, creo que definitivamente se tiene que tirar al agua con esto, ¿verdad? Porque creo yo que es un tema que, digamos, por ser, digamos, algo médico, pues hay que trabajarlo muy bien, ¿verdad? Hay que hacer pruebas para estar seguro que va a funcionar. Y a veces es frustrante porque muchas veces, digamos, el mismo entorno no ayuda, digamos, se pide, digamos, a las entidades gubernativas que nos ayuden, pero todavía en Guatemala estamos en pañales en eso. Entonces, cuesta un poco esa parte, ¿verdad? Sin embargo, digamos, yo considero que si una persona le gusta, sobre todo, dar ese impacto social que puede llegar a tener, pues justamente crear un dispositivo que va a ayudar a la población, creo yo que es totalmente apoyar a esa persona para que pues pueda cumplir con ese sueño. Y realmente nosotros al final estábamos felices de estar trabajando en eso y verlo cómo fue creciendo y pues ya después ver cómo se está utilizando, ¿verdad? A veces la gente piensa que la ingeniería no es aplicada, pero hay unas áreas de las ingenierías que son aplicadas y que contribuyen al bienestar de los humanos, sí, ¿verdad? Creo que esa parte es muy importante. Así que vamos a cerrar este capítulo. Les agradecemos por escucharnos y ojalá que los nuevos ingenieros, las nuevas personas que nos están viendo, piensen que la ingeniería tiene también una parte muy importante en la salud para el bienestar de todos. Y es responsabilidad, diría, como humanos, de poder ofrecer una calidad de vida diferente. Sí, totalmente. Así que muchas gracias, ingeniero Pablo. Igual. Hasta pronto. Nos vemos.